Buenos días alumnos, vamos a iniciar un nuevo tema, sin antes desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Alumnos, como hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir, desarrollar sus actividades y enviarlas para yo poderlas revisar. Muy bien, aquí les estoy mostrando dos dibujos, ustedes más o menos imaginen cuál es el tema de hoy día. Una sociedad moderna, ¿no es cierto? Muy bien. La clase social indígena, ¿sí? Del siglo XVIII. Muy bien, continuamos entonces. La sociedad colonial desde un principio era jerarquizada, ¿sí? Así como en nuestra sociedad, nuestra clase también es jerarquizada. ¿Por qué? Porque tenemos la clase alta, clase media y clase baja, ¿no? Y de igual manera en la colonia se dividían por clases, ¿ya? Muy bien, el principio de la sociedad colonial estuvo dividida en tres grupos étnicos: europeos, indígenas y africanos. Luego se dividió en dos repúblicas, que eran la indígena y la española, en el siglo XVI y siglo XVII. Ya por los años del siglo XVIII, la corona clasificó diversos grupos para imponer una política y mantener el control de la población. Ok, niños, estamos hablando del mestizaje, ¿ya? El mestizaje y las castas sociales. Muy bien. ¿Qué era el mestizaje? Eran los hijos de la unión entre indios y españoles en el siglo VII. El Inca Garcilaso de la Vega fue uno de los primeros en reconocerse como mestizo. La situación de los mestizos no era reconocida según las leyes. No eran considerados ni españoles ni indios. Ya en el siglo XVIII su situación mejoró, se volvieron buhomeros, o sea, comerciantes, otros agricultores, otros arrieros y otros se integraron al ejército realista, hecho que cambió con las reformas borbónicas. Se les impuso el pago de tributos como a los indios, lo que originó muchos conflictos. Niños, entonces ya saben, el mestizaje es el cruce entre indios y españoles. Aquí vemos al Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Aquí está un español con un indígena, entonces sale el criollo, ¿ok? Muy bien. Seguimos lo que son las castas sociales. Eran subgrupos raciales producidos por el mestizaje. En el siglo VIII se intentó clasificar todas las mezclas de los pobladores en el interior en el intento de clasificar esta población. Por ejemplo, un morisco con una española sale un chino, ¿sí? Acá, un chino con una india salta atrás, sale, ¿no es cierto? Y así van modificando las castas sociales en el territorio. Un salta atrás con una mulata sale un lobo, ¿no? Eran conocidas así. La movilidad social. A ver, a pesar de las diferencias sociales, la población fue mejorando. ¿Ya? Cada vez que se cruzaban iba mejorando, resaltando más, ¿sí? Los criollos pagaban cierta cantidad de dinero para acceder a cargos públicos, ¿sí? Okay. O sea, como ya se volvieron comerciantes, entonces empezaron a tener su, vamos a decir, dinero, y entonces ellos compraban estos cargos públicos, ¿sí? Muy bien. En el año 1810 el criollismo disminuyó, a diferencia del año 1740. ¿Ya? ¿Por qué disminuyó? Porque ya ellos compraban los títulos, los cargos públicos, para poder hacer grandes señores, ¿sí? Y gozar de privilegios. Los mestizos se dedicaron a actividades económicas que le permitieron lograr una mejor situación social y económica, ¿sí? Por ejemplo, un provinciano viene acá, trabaja, hace su empresa, entonces ya empieza a ganar dinero, ¿no? Entonces ya no lo vamos a llamar, vamos a decir, por ejemplo, José, sino vamos a decirle ya Don José, ¿no es cierto? Porque ya tiene
una clase privilegiada, ¿sí? Una situación social y económica elevada. Los indígenas pagaban tributo y dependían de las autoridades coloniales. ¿Por qué? Porque ellos estaban en poder de los cargos que el español le brindaba. Por ejemplo, trabajo en la mina, trabajo en las tierras, etc. ¿Ya? Continuamos. Aquí vemos los cruces. Español con una indicia sale un criollo. Español más indígena, mestizo, y así sucesivamente. ¿Sí? Cambios de razas. ¿Ya? Aquí lo estamos viendo. ¿Ok? Continuamos. Las reformas borbónicas. ¿Qué eran las reformas borbónicas? Al inicio del siglo XVIII hubo un cambio de dinastías en España. Los Habsburgos, austriacos, cedieron su lugar a los Borbones, o sea, los franceses, donde se produjo luego de la muerte del rey Carlos II. Los gobernantes dictaron una serie de reformas para recuperar sus colonias y sacar al imperio español de la crisis que vivió en el siglo XVII. Las reformas borbónicas se pusieron en marcha con el ascenso al trono de Carlos III, quien aplicó la idea de la Ilustración. El objetivo de las reformas era recuperar el poder económico en América. Para lograr el objetivo fue la administración de los territorios y la recaudación de los tributos, incrementar la producción minera, controlar las iglesias, las órdenes religiosas y la educación de las élites criollas. ¿Qué pensaban estos señores? Querían recuperar esas colonias que había conquistado. ¿Quién conquistó Perú? Voltaguante suyo, Francisco Pizarro. Entonces querían recuperar estos señores esos territorios que Francisco Pizarro anteriormente había conquistado. ¿Ya? Bien, continuamos. Las reformas económicas. ¿Sí? Se cobraban los impuestos de manera directa, ¿ya? Así como lo hace el alcalde, ¿no es cierto? Pagan los tributos, ¿no? Toda la familia de San Juan del Gancho va y paga los tributos, los impuestos directamente. Se elevó el monto de la alcabala, o sea, la compra y venta. Quiere decir que ya se cobraban impuestos. Todo lo que se vendía o se compraba se tenía que pagar. Indígenas y mestizos debían de pagar, ¿sí? Solamente estas dos razas. Se establecieron impuestos a productos de gran demanda, como por ejemplo la coca, el aguardiente, el tabaco y la sal, ¿no? Fueron los productos que más resaltaron en el siglo XVII y XVIII para poder así establecer impuestos con más altos. Se persiguió el contrabando de la plata y oro en el Alto Perú. ¿Sí? Estamos hablando pues de Cusco, Puno, ¿no? Se decretó el libre comercio, ¿no es cierto? Ya todos podían comercializar siempre y cuando tenían que pagar. Se buscó generar un mercado para los productos europeos a través de los repartos. De esta manera los corregidores obligaban a los indígenas a comprar los productos venidos de Europa, ¿sí? O sea, si un indígena pues no le gustaba su vestimenta, el indígena tenía que comprarlo obligatoriamente, ¿sí? Y así ganaban pues estos señores, los Borbones, que llegaron a nuevamente querer conquistar nuestro territorio. Continuamos. Las reformas administrativas. Era mejorar la administración local. Esta se encontraba en manos de los corregidores, que cometían abuso contra los indígenas. En 1784, con la rebelión de Túpac Amaru II, se crearon 7 intendencias de mayor jurisdicción que los corregimientos y con mayores poderes y autonomía de gobierno. Tenemos Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco y Arequipa. Esos fueron los 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y al final Puno, ¿ya? Estas intendencias, ¿ya? Eran como
vamos a decir los alcaldes, ¿no? La alcaldía. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder administrar mejor los territorios que estaban acá en la colonia. ¿Ya? Al final se agregó Puno, una intendencia más, sí, pero los 7 fueron Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco y Arequipa fueron las 7 intendencias que estos borbones la instalaron en todo este territorio. ¿Sí? Aquí vemos Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco y Arequipa. Como les decía, al final fue Puno. Muy bien. Territoriales. La gran extensión del virreinato era deficiente su administración y permitía el contrabando. Por eso se crearon 2 nuevos virreinatos, el Virreinato de Nueva Granada 1717 y el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Se anexaron Puno y Charcas. Asimismo se dieron mayor autonomía a las gobernaciones militares o capitanías como la de Chile y la Capitanía General de Venezuela. ¿Sí? Primero era el Virreinato del Perú. ¿Sí? Luego, para tener un mayor control en este territorio, porque había mucho contrabando, sobre todo del oro y la plata, entonces estos señores dijeron, no, mejor hacemos otros virreinatos para poder controlar hacia el contrabando y administrar mejor el territorio. ¿Sí? Aquí tenemos el territorio de la Granada, que es la Gran Colombia, ¿ya? Y el territorio del Río de la Plata, ¿sí? Todo queda Argentina y Bolivia, ¿ya? Aquí tenemos la Capitanía General de Caracas, Venezuela, y la Capitanía General de Chile. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Religiosa. Los Borbones, al igual que otras monarquías, combatieron el poder de la Iglesia Católica. ¿Por qué el poder de la Iglesia Católica? Porque ustedes recuerden que la Iglesia Católica cobraba el diezmo, o sea, el 10% de todas las riquezas que habían en nuestro territorio. Consideraban que iban en perjuicio de la corona. Ese 10% debería ir a la corona española y no para la iglesia, ¿sí? Esta situación motivó la expulsión de los jesuitas en 1767. La corona se hizo cargo de los bienes y propiedades de estas órdenes religiosas. ¿Y jóvenes? Muy bien. Entonces fue así que lo expulsaron porque ellos cobraban el 10% de todas las ganancias. Y eso no querían ellos, ¿sí? Pues jóvenes, aquí les dejo una actividad, ya, las páginas del libro, ilustrar el tema, ya, y espero que todos estén bien de salud. Bueno, nos vemos, cuídense.